Capítulo 19. La financiación mediante deuda a corto plazo. En este capítulo, deuda a corto plazo, descuento de letras y pólizas de crédito, factoring. Las empresas necesitan endeudarse para llevar a cabo sus planes de inversión, pero como se ha examinado en los capítulos dedicados al análisis del balance y de la cuenta de resultados, hay que usar la deuda con prudencia para no comprometer el futuro de la empresa. Por ello, la deuda debe estar bien estructurada en cuanto al plazo y a la cantidad, y la empresa debe poder asumir su coste. El objetivo de este capítulo es analizar las principales características de la deuda a corto plazo, que es la que tiene que devolverse antes de 12 meses, la deuda a corto plazo. A continuación se estudiarán los principales tipos de deuda con sus características más relevantes. Financiación de clientes, proveedores, seguridad social y hacienda. El primer tipo de financiación a corto plazo que se suele utilizar es la denominada financiación automática, que es la que se genera por la actividad de la empresa y se materializa en el saldo de proveedores, el cobro al contado de clientes y otras financiaciones como las cuotas a pagar dentro del plazo legal a la seguridad social o los impuestos a Hacienda. Con este tipo de financiación se desarrolla la actividad habitual de la empresa. En la tabla 19.1 se resumen sus características. Financiación automática, tipo de deuda, garantía, coste, entidad que lo concede, vencimiento, observaciones, proveedores, al de la empresa compradora. El coste suele ser el descuento pronto pago al que se renuncia. Ese es el proveedor, carga un coste financiero. Proveedores de pensiones. Advertencia, aunque parece que pagar en la fecha convenida a los proveedores no tiene coste, hay que tener en cuenta que si la empresa renuncia al descuento pronto pago, el coste viene dado por el descuento pronto pago que deja de ganar. Ejemplo, un proveedor indica que se paga a los 90 días el importe de la factura, pero si se paga a 10 días, el cliente puede beneficiarse de un descuento del 15% sobre el total de la factura. En este caso, si la empresa renuncia al descuento pronto pago, eso significa que estará renunciando a un interés del 5% por una financiación de 80 días. Deuda bancaria a corto plazo. La financiación bancaria a corto plazo está integrada básicamente por los préstamos, las líneas de crédito y el descuento de letras. En estas financiaciones, el tipo de interés suele ser el Euribor más un margen diferencial que depende de la negociación entre el banco y la empresa. Recuerda, en los préstamos la empresa utiliza la totalidad del dinero prestado y paga intereses por la totalidad del mismo. En cambio, en la línea de crédito solo se pagan intereses por la parte que se ha utilizado. La línea de crédito está indicada para financiar déficits puntuales de tesorería. A veces los bancos cobran una comisión por la parte no utilizada de las líneas de crédito. Por lo tanto, no utilizar una buena parte de una línea de crédito, aunque reducirá los intereses, puede elevar las comisiones. El descuento de letras se utiliza para financiar a las empresas que a su vez financian a sus clientes. Para poder descontar letras, la empresa tiene que solicitar antes una clasificación de descuento al banco. La clasificación consiste en un límite de efectos que la empresa puede llevar al banco para que le anticipe la financiación. El banco suele encargarse de cobrarle al cliente el efecto al vencimiento. En caso de que el cliente no pague, el banco le carga el importe impagado a la empresa a la que descontó el efecto. Por lo tanto, en principio, el banco no cubre el riesgo de impago. En la tabla 19.2
Se resumen las principales características de esos tipos de financiación. Deuda bancaria a corto plazo, fuente, garantía, comisiones, coste total anual aproximado, amortización, observaciones. Además de las fuentes de financiación a corto plazo anteriores, las empresas también utilizan el factoring y la compra a plazos, cuyas características se reflejan en la tabla 19.3. El factoring consiste en la adquisición de créditos provenientes de ventas de bienes, de bienes muebles, de prestación de servicios o de realización de obras, otorgando anticipos sobre tales créditos, asumiendo o no sus riesgos. El comerciante o fabricante cede una factura u otro documento de crédito a una empresa de factoring a cambio de un anticipo financiero total o parcial. La empresa de factoring deduce del importe del crédito comprado la comisión, el interés y otros gastos. Tabla 19.3. Otras formas de financiación a corto plazo. Garantía, cos- fuente, garantía, coste, entidad que lo concede, amortización, observaciones. Factoring o factoraje consiste en la cesión al factor por parte del cliente de sus créditos comerciales. El factor efectúa el cobro cuyo buen fin garantiza en caso de morosidad. Garantía, facturación del cliente. Coste suele ser elevado ya que incluye el coste de la financiación más la gestión de cobro y el riesgo de impago. Entidad que lo concede, entidades de factoring. Amortización, el solicitante endosa a la entidad de factoring las facturas o letras a cargo de sus clientes. Estos pagarán directamente al factor a su vencimiento. Observaciones. La entidad de factoring corre a cargo de una parte de la insolvencia de los clientes para empresas que quieren evitar el riesgo de impagados. Tabla 19.3, continuación. Fuente, compra a plazo, garantía, la empresa compradora, coste suele ser elevado, entidad que lo concede, proveedor o entidades financieras, amortización depende, pero puede llegar a un año más. Observaciones es fácil de obtener, pagarés de empresa, garantía la propia empresa, a veces tiene garantía hipotecaria, coste similar al coste de un préstamo bancario, pero depende de cada caso. Entidad que lo concede, inversores que adquieren los pagarés, amortización 1-2, observaciones solo lo utilizan grandes empresas que tengan solvencia suficiente.
Advertencia, el factoring puede tener un coste elevado, pero hay que tener en cuenta que además del coste de la financiación incluye la gestión de cobro al cliente y el coste del riesgo de impago. Coste de la deuda a corto plazo. Para calcular el coste de una deuda tenemos que saber cuántos intereses y otros conceptos, comisiones, por ejemplo, estamos pagando. El cálculo de intereses suele hacerse mediante la fórmula del interés simple. Interés igual capital por tipo de interés por tiempo. El capital es el importe del préstamo, también llamado el nominal del préstamo. El tipo de interés es el porcentaje que se aplica al nominal del préstamo. Suele referirse al periodo de un año en el que, de un año que en banca suele ser el año comercial, que es de 360 días. Para el cálculo de los intereses en la fórmula, el tipo de interés se pone en tanto por uno. El tiempo es el plazo del préstamo que normalmente se mide en días. Ejemplo, si tenemos un préstamo de 6.000 euros a un tipo de interés del 5% anual y para un plazo de 180 días, los intereses ascenderán a intereses igual capital por tiempo de interés por tiempo igual 6.000 por 0,05 por 180 sobre 360 igual 150 euros. Advertencia. Muchos bancos aplican el año comercial en los préstamos, pero no en los depósitos. La explicación está en que al referirse al coste de los préstamos a un año de 360 días, si se concede un préstamo a un año que realmente tiene 365 días, el coste real será mayor. Por ejemplo, si el banco cobra un interés del 5% anual, esto es lo que se pagará por los primeros 360 días de préstamo. Por los 5 días restantes habrá que pagar unos intereses adicionales. Coste anual de la deuda. El coste anual de la deuda con vencimientos a un año, a un año vista. Oh. Coste anual de la deuda. El coste anual de la deuda con vencimiento a un año vista se obtiene dividiendo los gastos financieros correspondientes por el importe de la deuda. Coste de la deuda igual gastos financieros sobre importe de la deuda. Ejemplo, supongamos un préstamo de 600.000 euros a devolver al final de 12 meses cuyos intereses ascenderán a 2.000 y se pagarán al amortizar el préstamo. Coste anual será coste de la deuda 2.000 sobre 600.000 igual 0,03333. Por lo tanto, el coste anual del préstamo es el 3,33% anual. Si el plazo de la deuda es inferior a un año, hay que manipular la ecuación anterior por 365 y dividir por el número de días de plazo. Coste de la deuda, gastos financieros sobre importe de la deuda, 365 sobre número de días, plazo de deuda. Ejemplo, en el mismo ejemplo anterior, pero con un plazo de devolución de préstamo de 150 días, el coste anual será coste de la deuda 2.000 sobre 60.000 por 365 sobre 150 igual 0,811. El coste de préstamo será del 8,11% anual. En caso de que se produzcan amortizaciones parciales antes del vencimiento final de la deuda, será preciso calcular el importe medio de este ejemplo. De un préstamo de 60.000 euros hay que devolver 30.000 euros en el plazo de 6 meses y 30.000 euros al cabo de un año. Los intereses de 2.000 euros se pagarán en el plazo de un año. El préstamo medio será
Durante los primeros meses el préstamo es de 60.000 euros. Durante los 6 últimos meses del año el préstamo es de 30.000 euros. El promedio de ambos será 60.000 más 30.000 igual sobre 2 igual 45.000. Por lo tanto, el coste anual del préstamo será del 4,44%. Coste de la deuda 2.000 sobre 45.000 igual 0,044. Cuando los gastos financieros se pagan por anticipado, al obtener el préstamo hay que reducir el importe de la deuda obtenido. Un préstamo de 60.000 euros se devuelve al cabo de un año. Los intereses de 2.000 euros se pagan en el momento de recibir el préstamo. El coste del préstamo será igual al 3,44% anual. Coste de la deuda 2.000 sobre 60.000 menos 2.000 igual 2.000 sobre 58.000 igual 0,0344. Coste anual de un descuento comercial. A una empresa, el banco le descuenta una letra de 60.000 euros con vencimientos a los 80 días. El banco cobra unos intereses anuales del 3% y una comisión sobre el importe de la letra del 1%. Los costes del descuento son costes 0,30 por 80 sobre 360 más 0,01 por 60.000 igual 400 más 600 igual 1.000 euros. Los intereses se han calculado para un año de 360 días, ya que los bancos usan siempre el año comercial. El importe de la deuda es el de la letra, deduciendo los costes, puesto que los bancos perciben estos por anticipado en el descuento de letras. Importe igual 60.000 menos 1.000 igual 59.000 euros. El coste anual de esta deuda será precio de venta por unidad de producto, igual coste directo por unidad, tanto por uno que representa coste directo por unidad sobre tanto por uno que representa el coste directo sobre el precio de venta. Por lo tanto, el coste anual será del 7,73%. Información técnica. Cuando una financiación se devuelve con una serie de pagos, se debe utilizar la forma de la TIR para calcular el coste. Van igual cero, igual préstamo, el pago, 1 más TIR, menos pago, 1 más TIR al cuadrado, menos esto hasta pago 1 más TIR a la N. Como se trata de una deuda a corto plazo, los pagos se efectuarán dentro del año. En este caso, la TIR será normalmente un porcentaje mensual, ya que los pagos suelen tener a esta periodicidad. Para obtener el coste anual hay que aplicar la fórmula del interés compuesto. Coste anual igual 1 más interés mensual a la 12, a la 12 menos 1. Coste anual de una compra a plazos, corto plazo. Ejemplo, en la compra de una máquina, una financiera ofrece las siguientes condiciones. Precio de la máquina al contado, euros. Precio en 12 mensualidades de 1.300 euros cada una. Coste de la deuda se puede obtener utilizando la fórmula de la TIR. Van igual 0 igual 15.000 menos 1.300, 1 más TIR. En este caso, la TIR es igual a 0,60% y es un porcentaje mensual, ya que los pagos tienen esta periodicidad. Para obtener el coste anual hay que aplicar la fórmula del interés compuesto. Interés anual igual 1 más interés mensual a la 12 menos 1 igual 1 más 0,006 a la 12 menos 1 igual 0,0744. Por consiguiente, el coste anual de esta financiación es del 7,44%. Coste de financiación mediante proveedores. Ejemplo, como si ya se ha indicado, la financiación mediante proveedores tiene un coste, ya que supone renunciar al descuento por pronto pago. Supongamos los siguientes datos. El proveedor indica que el importe de la factura se paga a los 90 días. No obstante, si se paga a 10 días, el cliente puede beneficiarse de un descuento del 5% sobre el total de la factura. En este caso, si la empresa renuncia al descuento pronto pago, eso significa que estará renunciando a un interés del 5% por una financiación de 80 días.
El importe de la compra del proveedor sin deducir el descuento por pronto pago, si se paga a los 80 días, es de 60.000 euros. El coste de la financiación será coste igual 0,05 por 60.000 igual 3.000 euros. El préstamo será el importe de la compra deduciendo el descuento, ya que este en el fondo es un cargo de tipo financiero. Préstamo igual 60.000 menos 3.000 igual 57.000 euros. Dado que el plazo de la financiación es de 80 días, del día 10 al día 90, el coste anual será coste anual igual 3.000 sobre 57.000 por 365 sobre 80 igual 0,24 euros. Por lo tanto, el coste anual de esta financiación mediante proveedores es del 24% anual. Recuerda, a veces sale más a cuenta pagar al contado a proveedores y financiarse a través de otras fuentes de financiación más baratas. De todas formas, la financiación a través de proveedores tiene la ventaja de que es automática y por lo general no requiere papeleo ni garantías. Capítulo 20. La financiación mediante deuda a largo plazo. En este capítulo, préstamos bancarios, cuadro de amortización de un préstamo, leasing y renting. Gestión del riesgo de tipo de cambio y de tipo de interés, coste medio de la financiación. La deuda a largo plazo es aquella que hay que devolver a un plazo superior a los 12 meses. Esta deuda que integra el pasivo no corriente de la empresa se utiliza para financiar los activos inmovilizados como inmuebles, fábricas, maquinarias, etcétera. El objetivo de este capítulo es analizar las características fundamentales de este tipo de deudas. También se trata de comprender un concepto que tiene una gran relevancia financiera, el coste medio de la financiación que utiliza la empresa. La deuda a largo plazo. Cuando la empresa necesita endeudarse para financiar inversiones en activo no corriente, ha de utilizar la deuda a largo plazo, que también se utiliza para financiar el fondo de maniobra, es decir, la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente. Recuerda, debe existir un adecuado equilibrio entre el plazo de recuperación de las inversiones y el plazo de la financiación. En general, las inversiones a largo plazo tienen que financiarse con patrimonio neto o deuda a largo plazo. En cambio, las inversiones a corto plazo se financian por lo general con deudas a corto plazo. Advertencia, un error que se comete con más frecuencia de lo que nos hacía pensar la lógica consiste en financiar inversiones a largo plazo con deuda a corto. Esto suele provocar tensiones de liquidez que desembocan en el concurso de acreedores puede comportar una suspensión de pagos o la quiebra de la empresa. La deuda a largo plazo suele estar formada por préstamos bancarios por el leasing o por las obligaciones. El leasing puede ser financiero u operativo. El leasing financiero es un contrato mediante el cual la empresa puede hacer uso de un activo no corriente a cambio de unos pagos periódicos normalmente mensuales. Al finalizar el contrato, la empresa suele ejercer la opción de compra, por lo que pasa a ser la titular del bien. El leasing operativo es un contrato de arrendamiento mediante el cual la empresa puede hacer uso de un activo no corriente a cambio de unos pagos periódicos normalmente mensuales. Al finalizar el contrato, la empresa no suele ejercitar la opción de compra. La cuota incluye el mantenimiento del bien. El leasing operativo es similar al renting, que es un arrendamiento simple que por lo general no ofrece dentro del contrato la opción de compra al cliente. A diferencia del arrendamiento financiero, no se trata de una compraventa. En la figura 21 se relacionan las características básicas de los principales tipos de deuda a largo plazo. Tipos de deuda a largo plazo. Fuente, préstamo bancario, garantía, hipoteca aval o cuentas de ahorro que representan un porcentaje sobre el préstamo. Coste, el tipo de interés es el Euribor más un diferencial que oscila entre el 0,5 y el 4% anual. Suele tener también comisiones iniciales. Amortizaciones, depende de las condiciones impactadas. Entidad que la concede, banco, caja de ahorros o cooperativa de crédito. Observaciones. En los préstamos los intereses se pagan por el nominal del préstamo. En las líneas de crédito los intereses se pagan por la parte utilizada, pero pueden pagarse una comisión por la parte no utilizada. Arrendamiento financiero, leasing financiero, suele ser más caro, depende de las condiciones pactadas, compañía de leasing, caja de ahorros. Normalmente la empresa tiene la posibilidad de ejercer la opción de compra del activo, alquiler puro, leasing
operativo o renting, la propia empresa y el activo de adquirir. Suele ser más caro que un préstamo bancario. El plazo es más corto que el leasing financiero, no suele superar los 10 años. El proveedor del bien no existe opción de compra. Obligaciones. La propia empresa a veces tiene garantía hipotecaria, similar al coste de un préstamo bancario, pero depende de cada caso. Depende de cada caso, pero suele ser más de 3 años. Inversores que adquieren las obligaciones solo lo utilizan grandes empresas que tengan solvencia suficiente. Cuadro de amortización de un préstamo. En los préstamos, sobre todo cuando se trata de operaciones a varios años, conviene conocer el cuadro de amortización. En este cuadro representado en la tabla 22 se informa de la cuota que se paga en cada periodo, distinguiendo la parte de devolución del principal de la parte de intereses. Dado que al principio los intereses se calculan sobre la totalidad del préstamo, el pago de intereses es más elevado. Luego, a medida que disminuye el préstamo pendiente, se reduce las partes de intereses. Tabla 22, cuadro de amortización de un préstamo. Meses, cuota del préstamo, intereses, amortización del principal, préstamo amortizado, préstamo pendiente. Información técnica. Existen diferentes sistemas para calcular las cuotas de los préstamos. Los más utilizados son el sistema francés, el sistema alemán y el sistema americano. En los préstamos con el sistema americano, las cuotas son variables ya que la parte de devolución del principal es constante y la parte de interés se reduce al ir disminuyendo el préstamo pendiente. En los préstamos con el sistema francés, las cuotas son constantes y los intereses se pagan al final de cada periodo. Ejemplo, se trata de calcular el cuadro de amortización de un préstamo de 6.000 euros con el sistema americano a 24 meses, en el que el tipo de interés es el 5% anual y se paga al final de cada periodo. La cuota de amortización del principal es constante durante los 24 meses. La amortización del principal en cada uno de los 24 meses será 6.000 sobre 24 igual 250 euros. Pago de intereses en el primer mes igual 6.000 por 0,05 por 1/12 igual 25 euros. La amortización del principal será idéntica en cada uno de los 24 meses, pero el pago de intereses se irá reduciendo a medida que vayan transcurriendo los meses, tal como se refleja en la tabla 23. Tabla 23, cuadro de amortización con el sistema americano. Meses, cuota del préstamo, intereses, amortización del principal, préstamo amortizado, préstamo pendiente. Ejemplo, se trata de calcular el cuadro de amortización de un préstamo de 6.000 euros con el sistema francés a 24 meses en el que el tipo de interés es del 5% anual y se paga al final de cada periodo. La cuota total es constante durante los 24 meses. El pago de intereses del primer mes será fórmula matemática para el cálculo de la cuota. Cuota constante del préstamo igual préstamo por interés por uno más interés por el número, interés elevado al número sobre uno más interés elevado al número menos uno. El interés se refiere al tipo nominal correspondiente al periodo utilizado. En este caso, dado que son pagos mensuales, el interés mensual será 5 dividido por 12, o sea, 0,416666667%. En el ejemplo, la cuota mensual será de 263,23 euros. Pago de intereses en el primer mes, 6.000 por 0,05 por un doceavo igual 25 euros. Pago de préstamo en el primer mes, 263,23 menos 25, 238,23 euros. La cuota será idéntica en cada uno de los 24 meses, pero el pago de intereses se irá reduciendo a medida que transcurran los meses, como se refleja en la tabla 24. Tabla 24. Cuadro de amortización con el sistema francés. Meses, cuota del préstamo, intereses, amortización principal,
préstamo amortizado, préstamo pendiente, coste de la deuda a largo plazo. El cálculo del coste anual de una deuda a largo plazo es más complejo que el de una deuda con un plazo no superior a un año. Mientras que en la deuda a corto plazo se sitúa el concepto del interés simple, en la deuda a largo plazo hay que tener en cuenta el denominado interés compuesto. Por ello utilizaremos la fórmula de la TIR desarrollada en el capítulo 17. Así, para conocer el coste de un préstamo a largo plazo, tendremos que conseguir la siguiente información. Importe del préstamo, pagos que se efectúan cada año en concepto de devolución del principal del préstamo y de intereses. Si se conocen los datos anteriores, ya se puede utilizar la fórmula de la TIR. Cero igual valor actual de todos los cobros menos valor actual de todos los pagos. El coste anual de la deuda en porcentaje será aquella tasa de actualización que haga igual a cero la diferencia entre el valor actual de todos los cobros y de todos los pagos. Esta tasa informe del coste medio anual de la deuda durante toda la esta tasa informa del coste medio anual de la deuda durante toda su vida. Ejemplo, una empresa solicita un préstamo de 120.000 euros a devolver en 2 años. En concepto de devolución del préstamo y de intereses, tiene que pagar 60.000 euros al cabo de un año y 70.000 euros al cabo de 2 años. Para conocer el coste anual del préstamo se aplica la fórmula de la TIR, la tasa que iguala el valor actual de todos los cobros con el valor actual de todos los pagos será el coste de la deuda. Dado que los cobros y pagos son anuales, se tratará del coste anual de la deuda. Cero igual 120.000 menos 60.000, uno más coste anual de la deuda, menos 70.000, uno más coste anual de la deuda al cuadrado. Cero igual 120.000 menos 60.000, uno más coste anual de la deuda, menos 7.000 sobre uno más coste anual de la deuda al cuadrado. La tasa de coste anual de la deuda, que iguala a cero, la ecuación anterior es 0,0536. Por lo tanto, el coste anual de la deuda es el 5,36%. El cálculo del coste de un préstamo a largo plazo. Ejemplo, un banco ofrece un préstamo de 200.000 euros con las siguientes condiciones. Plazo igual 4 años. Devolución al final de cada año o a 59.000 euros. Para calcular el coste anual del préstamo, hay que aplicar la fórmula de la TIR. En la fórmula denominamos I al coste anual de la deuda. Van igual 0 igual 200.000 menos 59.000 L más I elevado a la 1 menos 59.000 sobre 59.000 sobre L más 1 elevado a la 1 menos 59.000 sobre L más I elevado al cuadrado menos 59.000 y otra vez. La TIR es igual a 0,0697. Por consiguiente, el coste de este préstamo es del 6,97% anual. Ejemplo, a continuación calcularemos el coste anual del préstamo con el sistema francés que hemos expuesto en las páginas anteriores. El préstamo es de 6.000 euros a 24 meses. El tipo de interés es del 5% anual y se paga al final de cada periodo. El cuadro de amortización del préstamo es el de la tabla 20 menos 4, por lo tanto se efectúan 24 pagos de 263,23 euros cada uno. Aplicando la fórmula de la TIR, el coste de dicho préstamo es del 0,4175 mensual. Van igual 0 igual 6.000 menos 203 y igual 0,41755 mensual. El coste anual será interés anual igual 1 más interés mensual sobre 2 elevado a la 12 menos L igual mm, menos 1. Ah, bueno. Por lo tanto, el coste anual será del 5,12%. Coste medio de la financiación. Así como a una empresa le interesa conocer el rendimiento medio que obtiene de su activo, también le conviene conocer cuál es el coste medio de la financiación o coste capital o WACC
del inglés Weighted Average Cost of Capital. El coste medio del patrimonio neto más pasivo de la financiación se denomina también coste de capital de la empresa. Es importante que este coste sea lo más reducido posible y sobre todo que sea inferior al rendimiento de sus activos. Para calcularlo es preciso conocer peso de cada tipo de financiación en el balance. De esta forma, el coste medio de la financiación se calcula ponderando el peso que tiene cada fuente de financiación en el total. El coste del patrimonio neto, que es el coste de oportunidad de los accionistas, este coste afecta tanto al capital como a las reservas y, ya que se trata de beneficios no distribuidos que son de los accionistas ya que estos pueden decidir sobre su distribución. El coste de cada tipo de deuda. Este coste hay que restarle el porcentaje del impuesto sobre beneficios, ya que los gastos financieros son deducibles de impuestos y el cálculo del coste de capital se hace después de impuestos. Así, si un préstamo cuesta el 5%, pero el impuesto sobre beneficios es del 30%, el coste neto una vez deducido el impacto fiscal es del 3,5%, que es el 5% multiplicado por 0,70. Ejemplo, a continuación se calcula el coste medio del patrimonio neto y pasivo de una empresa que tiene en su balance el siguiente patrimonio neto y pasivo. Patrimonio neto y pasivo. Y tal, los ingresos de reservas, préstamos a largo plazo, préstamos a corto plazo total. El coste de las diferentes partidas del patrimonio neto y pasivo es el siguiente. Coste de los fondos propios 10%. Coste de los préstamos es del 10% antes de los impuestos, pero el impuesto sobre beneficios es del 20%. Por lo tanto, el coste es 10% multiplicado por 0,8%. Para calcular el coste de la financiación hay que tener en cuenta el peso de cada partida del patrimonio neto y pasivo por un lado y por otro el coste asociado a cada concepto. El coste medio de la financiación se calcula multiplicando el peso de cada partida. El coste medio de la financiación se calcula manipulando el peso de cada partida, en tanto por tanto, por el porcentaje del coste anual de cada fuente de financiación. Como ya se ha indicado, el coste de los pasivos se hace deduciendo el impuesto sobre beneficios. Coste de la financiación igual 0,50 por 10 más 0,25 por 10 más 0,15 por 8 más 0,10 por 8 igual 0,05 más 0,025 más 0,012 más 0,008 igual 0,095, o sea, 9,5% anual. Dado que el coste medio de la financiación es del 9,5% anual, esta empresa tiene que conseguir que su activo tenga un rendimiento que supere dicho porcentaje. Recuerda, el rendimiento del activo que se calcula con el ratio BAI activo ha de superar el coste medio de la financiación, denominado también coste de capital. Advertencia, conviene no confundir el concepto de coste de capital, que es el coste medio de toda la financiación que utiliza la empresa, con el del coste del capital aportado por los accionistas, que es el coste de oportunidad. Ejemplo, así si una empresa tiene un coste de capital del 17%, por ejemplo, deberá conseguir como mínimo un rendimiento del 17% en su activo. Si no consigue esa rentabilidad, los gastos financieros absorberán el beneficio y tal vez tenga pérdidas. Por este motivo se suele utilizar el coste de capital de una empresa como tasa de actualización al aplicar el método de selección de inversiones del valor actual o neto o BAN. Ejemplo, una empresa consigue un rendimiento con su activo del 7% y en su balance aparecen las siguientes partidas de patrimonio neto más pasivo. Capital, 30.000, reservas, 15.000, préstamo a largo plazo, 30.000, proveedores, 24.000, préstamo a corto plazo, 15.000. Total pasivo más patrimonio neto, 114.000. Se sabe también que el coste anual después de los impuestos de cada partida del patrimonio neto más pasivo de esta empresa es capital, coste de oportunidad 12%, reservas, coste de oportunidad 12%,
préstamo a largo plazo 6%, proveedores 8%, préstamo a corto plazo 5%. Para calcular el coste de capital se pondera en primer lugar el peso de cada partida del patrimonio neto más pasivo. Para ello se calcula el tanto por uno que supone cada partida sobre el total del patrimonio neto más pasivo. Porte, capital, reserva, proveedores. A continuación se multiplica el tanto por uno que representa cada partida sobre el patrimonio neto más pasivo por su coste anual en porcentaje. Tanto por uno patrimonio, porcentaje anual de sobrecoste neto más pasivo. Capital, reservas, préstamo a largo plazo, proveedores, préstamo a corto plazo. Por lo tanto, el coste medio ponderado anual de la financiación, es decir, del coste de capital, es del 8,66%. Dado que este coste es superior al rendimiento del activo, que es del 7%, esta empresa tiene un problema ya que el coste de la financiación es superior al rendimiento de sus inversiones. Por consiguiente, debe conseguir o bien que sus activos rindan más o bien financiarse a un coste menor. Gestión de riesgos. Esta relación con la financiación, los riesgos más importantes tienen que ser con los tipos de interés y con los tipos de cambio de las divisas. Cuando una empresa se endeuda puede tener pérdidas o beneficios en función de cómo evolucionen los tipos de interés. Si se endeuda en moneda extranjera también puede tener pérdidas o beneficios en caso de que la divisa fluctúe. El riesgo del tipo de cambio se materializa en empresas que tienen una actividad importante con el exterior, tanto de compraventa como de inversión financiada en divisas. El riesgo de tipo de interés es consecuencia de la fluctuación del tipo de interés que puede provocar que la empresa deba pagar más en concepto de intereses o que reciba menos de una inversión. Formación técnica. Para prevenir las posibles pérdidas que puedan provocar estos riesgos, la empresa puede contratar productos como las opciones, los futuros, los forwards y los FRA. Una opción es un contrato a través del cual el que compra la opción tiene derecho a efectuar una compraventa en el futuro a un precio acordado en el momento de firmar el contrato. El comprador de la opción no tiene la obligación de ejercitarla. En cambio, el vendedor de la opción se obliga a realizar la transacción en los parámetros acordados si el comprador decide ejercitar la opción. Se negocian en mercados organizados como la bolsa. Las opciones permiten cubrir riesgos de tipo de interés, de tipo de cambio y de cotización. Un futuro es un contrato mediante el cual las dos partes se obligan a llevar a cabo una transacción en el futuro en unas condiciones preestablecidas en el contrato. Normalmente los futuros se refieren al tipo de interés, al tipo de cambio de las divisas, a materias primas, petróleo, cobre, etcétera, o a las acciones que cotizan en bolsa y se negocian en mercados organizados. Un forward es similar al futuro, pero no se negocia en mercados organizados. Es un contrato que vincula a las partes para llevar a cabo una operación en el futuro. FRA del inglés Forward Rate Agreement es un forward para cubrir el riesgo de fluctuaciones de tipos de interés.